Muy buenas tardes desde el Parlamento Europeo, aquí, en Estrasburgo. Soy José Ramón Bauzá, eurodiputado español del Grupo Liberal y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores. Y esta tarde voy a entrevistar a la señora Mirka Ibáñez Morales, madre del preso político cubano Yadir Ayala Ibáñez, condenado a 10 años de cárcel por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021. Antes de empezar mi entrevista, quisiera aprovechar para mandarle mi más sentido apoyo, tanto a usted, señora Ibáñez, como a la esposa y al hijo de Yadir, que pueden estar muy orgullosos del coraje de su esposo y, cómo no, de su padre. Yo quisiera hacerle un par de preguntas. ¿Cómo ocurrió la detención y dónde se produjo? Yadir Ayala Ibáñez, mi hijo, lo detuvieron el 21 de julio, 3 de la tarde, en casa de la esposa, en 25 de julio, número de la casa 465, y fueron 3 patrullas y 6 motos, como si él hubiera sido un asesino. Le hicieron un registro porque supuestamente, no dijeron lo que andaban buscando, pero después sí nos enteramos que lo que andaban buscando era la ropa de como que era la prueba de que él salió a la manifestación del 11 de julio. Se lo llevaron detenido y le dijeron que iban a tener una conversación con él y no, conversación que lo dejaron detenido y que iba para Avellaneda. Y de Avellaneda lo llevaron para la instrucción policial. Ahí estuvo un mes en instrucción policial. ¿Cuántos días pasaron entonces hasta que tuvo usted contacto personal o por teléfono directo con su familiar? Fui a la instrucción policial y me dijeron que sí, que estaban ahí. No me querían decir que él estaba. Y entonces yo le dije que él tenía todo su derecho de decirme que si mi hijo se encontraba ahí. Y entonces me lo dijeron ahí estuvo él. Tuve visita con él a los 7 días, fue que me dieron visita con él. ¿Qué motivos le dieron para la detención? Los motivos de la detención de él fue por el 11 de julio, la manifestación que hubo, que él salió. ¿Su familia, en este caso su familiar, tiene un abogado para que le pueda ayudar en esta situación? Yadir sí tiene un abogado, tiene una abogada que ahora le estamos haciendo una revisión de causa porque a Yadir le están poniendo desorden público, atentado y propagación de epidemia, y le pusieron una causa que él no ha cumplido, que es de daño al Estado, que le pusieron como que él cumplió 2 años por daño al Estado y él jamás ha cumplido esa sanción. ¿Y es un abogado oficial, dependiente del Estado, o es un abogado completamente independiente? Que supongo que sería lo lógico en cualquier caso. Es una abogada del Estado. ¿Cuándo tuvo acceso el abogado al caso de su familiar y cuándo pudo verle por primera vez, si es que usted lo sabe? Yadir tuvo acceso con la abogada cuando yo le hice el contrato de la abogada y que ellos nos dieron el papel que ya le podíamos poner a la abogada, como a los 15 días más o menos. Y a la semana fue la abogada a ver a Yadir, a entrevistarse conmigo, donde la abogada me dijo, el menos que está complicado en esa sanción, en esos delitos, es Yadir. Y fue todo lo contrario, le pusieron atentado. ¿Cuántas veces lo ha visitado? ¿Cuántas veces ha ido el abogado o ha hablado con él en prisión, precisamente para que pueda ejercer adecuadamente su trabajo? La abogada fue a verlo a él, fue a verlo en instrucción policial y fue como 3 veces a prisión. ¿A qué se dedicaba su familiar preso hasta el 11 de julio? Él se dedicaba a trabajar, él trabajaba en un agropónico y salía temprano del agropónico, y aquí en la casa un taller de hacer piezas de moto, de carretones de caballo, lo que es pulir acero-níquel y hacer tornillos y eso de acero-níquel. ¿Ha recibido alguna ayuda del gobierno en algún momento, sobre todo para estar cerca de ustedes en estos momentos tan difíciles y tan duros? No he recibido ninguna ayuda del gobierno, y más que él tiene un niño, y dijeron de que Bienestar Social viniera aquí, vino la compañera y la compañera puso 20 peros y dijo que no le podía dar la pensión al niño. Me gustaría también preguntarle si ha recibido amenazas o presiones del gobierno o bien de sus agentes y de su entorno más próximo, que siempre está en estos momentos ejerciendo presión sobre los más débiles. Sí he recibido presión de la seguridad del Estado, donde la seguridad del Estado me preparó un paquete que me lo habían mandado, dice que una opositora,
pero yo fui a recoger el paquete porque el niño tiene una madrina que vive en Estados Unidos y ella le mandaba unos medicamentos al niño y yo por eso fui a buscar el paquete y no era el paquete de la madrina del niño. Y entonces ya me llevan para seguridad del Estado para que yo decirme que yo tenía contacto con esa persona que yo no la conozco, ni sé quién es porque no la tengo ni en contacto de amiga. ¿Sabe o cree usted que su abogado ha recibido alguna presión del gobierno en algún aspecto y en algún momento? Bueno, la abogada, cuando llegó la petición fiscal, no me la entregó a mí, se la entregó a mi hijo, donde mi hijo no estuvo de acuerdo con la sanción que le pedían 12 años de prisión de libertad y Yadir tuvo plantado 14 días y el jefe de unidad, Josbel, no me quería decir de que él estaba plantado. Y entonces a la semana que yo le empecé a decir, oye, mi hijo está plantado, entonces fue que empezaron a correr con respecto al caso, pero no me hicieron caso. Como tenían que haber actuado, no actuaron porque yo quería inmediatamente que mi hijo no estuviera en esa posición. Fui a fiscalía, fui a todo, y fiscalía me vino a dar respuesta del problema de mi hijo al mes. Y yo le dije, oye, me se hubiera muerto mi hijo, pero yo llegué a la prisión y vi a Juan Miguel y le dije a Juan Miguel que yo no me iba de la prisión hasta que yo no sacara a mi hijo de la posición que estaba. A los 14 días fue que entonces yo pude sacar a mi hijo de la posición esa que estaba plantado. Que no estoy de acuerdo de que estén plantados, porque están arriesgando su vida. También me gustaría saber si ha recibido citaciones o retenciones por parte de la policía o agentes del gobierno. Y si es así, ¿qué le exigen? ¿Qué le reprochan? ¿Qué le piden? ¿Qué le demandan? Yo citaciones no he recibido, pero sí me llaman por teléfono, de que quieren hablar conmigo y esas cosas. Entonces, no hace mucho, el domingo me llamaron por teléfono a las 7:58, que yo no conocía el número y cojo la llamada, y cuando cojo la llamada me dicen, Mirka, dice, no es el que anda con Mario. Digo, ¿el que usted quiere? Dice, no, yo necesito hablar con usted. Le dije, estoy en mi casa y le colgué el teléfono. ¿Era su hijo un activista o un disidente antes precisamente de ese 11 de julio? No, mi hijo no era activista antes del 11J. Si le han condenado, ¿cuál es la pena a la que han condenado a su familiar? Porque es muy importante saber de cuánto y de qué forma estamos hablando, y sobre todo de qué pena. A Yadir me lo han condenado a 10 años de prisión de libertad.